Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos un día más a mi programa A Bocajarro, en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy es martes, día 24 de abril del año 2018. Hoy quiero hablaros acerca de algo que ya se está montando, ya ha empezado la pre-campaña electoral. Y en Twitter he estado viendo, así como, bueno, pues como lo veis en las diferentes redes sociales, que Podemos, el grupo político Podemos, está lanzando una campaña por la que vuelve a intentar apropiarse del espíritu y de la práctica de lo que es y significa el 15M. Y lo que posteriormente se generó en las asambleas del 15M, en las plataformas de afectados por la hipoteca, y de todo ese germen y de todas esas prácticas como las asambleas horizontales, no jerárquicas, en fin, de todo lo que representó, significó el 15M, Podemos vuelve a lanzar de una manera taimada, falsa, cínica e hipócrita, como le corresponde a los profesionales de la política, una apropiación indebida de lo que es el 15M. Os lo voy a explicar, dicen que vale más una imagen que 1000 palabras. Veréis. ¿Veis este cuadro? Bueno, pues Podemos, lo tenéis aquí, es al 15M lo que un huevo es a un desahucio. ¿Veis un desahucio? ¿Cómo se producen los desahucios? La policía deteniendo a una activista de la paz, detrás sus compañeras y sus compañeros al fondo, frente a una puerta de una vivienda, que intentan que no se desahucie, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que es Podemos, lo vuelvo a repetir, así se ve la imagen completa. Podemos es al 15M lo que un huevo es a un desahucio, ¿vale? Pero dicho con una imagen gráfica, os lo voy a explicar de una manera muy clara, ¿vale? Porque Podemos, dentro de Podemos, hay infinitos discursos antagónicos. Ellos mismos lanzan discursos, lanzan sus diatribas, que son antagónicas unas con otras, dependiendo de quiénes sean sus interlocutores. Dependiendo de a quién me dirija, yo, líder de Podemos, empleo un discurso u otro, empleo unos conceptos u otros. Entonces, os voy a explicar cuáles son los diferentes discursos de Podemos, antagónicos entre sí, ¿vale? El primer discurso que lo tienen muy bien aprendido, tienen un discurso encendido para sus feligreses en sus mítines de campaña. Cuando están frente a su feligresía, frente a sus idolatradores, en los mítines de sus campañas electorales, tienen discursos muy encendidos contra el capitalismo, contra el sistema, contra la casta. Va a salir varias veces en este programa de hoy la palabra casta, que ya en Podemos se olvidaron de la casta. Tienen un discurso taimado y solapado para los votantes en general de Podemos cuando están siendo entrevistados en esos programas de intoxicación de las televisiones,
públicas o privadas, en las tertulias, cuando van líderes de Podemos, ahí ya tienen otro discurso, más amable, más neutral, mucho más neutral, para con esos mismos que cuando están en sus mítines de campaña lanzan. Es decir, uno es para el feligrés, para ese feligrés de Rosario y Biblia de Podemos, entiéndase la metáfora, para esos feligreses de Rosarios y Biblias de Podemos, los que matarían por el líder, haga lo que haga el líder, no importa quiénes sean los líderes. Luego tienen un tercer discurso, tienen otro discurso cuando hablan con los especuladores de Wall Street, a los que les transmiten mucha calma y tranquilidad, porque según estos líderes podemitas, no existe alternativa a ellos y a su sistema de explotación humana, como ha afirmado Pablo Iglesias, el gran gurú, el gran líder. Pablo Iglesias, cuando habla con los líderes de Wall Street, cuando se entrevista con ellos, les dice que no se preocupen, que no tienen absolutamente nada que temer de él y de ellos, porque no existe alternativa, no hay alternativa a sus prácticas de explotación, de especulación y de saqueo con todas nuestras vidas, ¿vale? Este es un tercer discurso, es muy importante tener muy en cuenta estos discursos tan antagónicos entre sí, estas dobles, triples, cuatriples varas con las que se dirigen a unos y a otros. Hay que tenerlo muy en cuenta para ver realmente la intención real que hay detrás de Podemos. Basta ver cuando Syriza se rindió, se bajó los pantalones y se bajó los calzoncillos frente a la troika, cuál fue la postura de este individuo. No hay alternativa tampoco. Decía que no había alternativa. Las luchas en la calle, en fin, seguiré porque eso todavía falta por llegar. Hasta aquí ya hemos visto tres discursos antagónicos entre sí. Tienen otros discursos distintos cuando están frente a los distinguidos y reconocidos elementos de la casta. Cuando están frente a individuos muy significativos y muy reconocidos por toda la sociedad como grandes figuras de la casta, a estos elementos de la casta a los que se dirigen con mucho respeto y con fraternización. Hoy ya no les escucharéis más hablar de la casta a Podemos en sus discursos, tal vez solamente en la primera situación y en el primer tipo de discurso encendido, cuando están en mítines de campaña electoral frente a sus feligreses. Ahí puede que vuelvan a repetir lo de la casta, pero solamente ahí, solamente en ese proceso. Cuando tienen delante, cuando veis a Pablo Iglesias teniendo delante a uno de los más reconocidos miembros de la casta, como es Pedro Sánchez, o como es Mariano Rajoy, o como pueda ser cualquier político, banquero o empresario del IBEX 35, cuando los tienen delante, les tratan con muchísimo respeto, con muchísima confraternización. Y como ya pudisteis comprobar, Pedro Sánchez, en una ocasión, que lo tuvo delante a Pablo Iglesias, le dijo: ¿por qué me estás llamando? No, ¿por qué me estás llamando de la casta? Yo no soy de la casta, decía Pedro Sánchez, que no era de la casta. Y el otro, pues, se achantó, se vino abajo, trató de confraternizar con él, de mucho colegueo, a saber cuántas cañas y risas se echan juntos, mientras que a nosotras nos destrozan la vida, a todas nosotras, mientras nos destrozan la vida a todas nosotras, mientras cada día a día
día a día, día a día. Se suceden los desahucios. El otro día hablaba con una madre, porque ahora estoy en una ludoteca, trabajando con niñas y niños, colaborando en una ludoteca. Llevo ya unos meses otra vez, he vuelto a una práctica rutinaria que ya tenía, como colaborador en proyectos, y una niña de unos 6 años, 7 años, salió corriendo del lugar en el que tuve que andar persiguiéndola, hasta la asamblea de la paz que estaba con la madre. Y luego, hablando con la madre, me explicó que es que ya tienen la orden de desahucio encima, están, pues eso, con toda esa agitación emocional, con todo ese sufrimiento, y que la niña lo único que quería era estar con su mamá. Y ese día no tenía, porque era muy consciente su hija de lo que estaba sucediendo. ¿Vale? Entonces, en fin, cuando tienen a estos individuos de la casta, Pablo Iglesias, todos estos, ya no son casta, ya no les tratan con una confraternización de colegas profesionales, pues son colegas, al fin y al cabo son colegas, y ¿cómo te voy a ofender yo a ti, Pedro Sánchez? Yo, Pablo Iglesias, no te puedo ofender a ti. ¿Vale? Esto que quiero, estas cositas, si generalmente a las masas de borregos sociales y adoctrinadas les pasan por encima, a las personas que estamos en la lucha cotidiana día a día por la justicia social y por los derechos humanos, no se nos escapan estas máscaras que se ponen según el auditorio que tengan. Estas víboras con lengua de serpiente 2.0 no se nos escapan, ¿vale? Estos hombres blancos hablando con lenguas de serpientes versión 2.0, a los que estamos en la lucha cotidiana, a los que realmente no es una creencia, es una convicción. Bueno, pues aquí tengo que deciros que acabo de sufrir un corte, se me ha quedado sin batería la cámara, entonces no sé cuál será el salto. Me he quedado en que, en fin, dentro de Podemos se han acogido elementos que pertenecen a los sistemas de represión y coacción del Estado. El Estado, durante especialmente estos 8 años, la respuesta que da a la sociedad, a una sociedad libre, a una sociedad que se expresa en libertad, es represión, coacción, leyes mordaza, palos y más palos, pelotas de goma, gases de humo, violencia, violencia y violencia. Muy bien, pues para Podemos, individuos que forman parte de esas fuerzas represivas y coactoras de coacción del Estado, de la violencia y del terrorismo de Estado, han sido acogidas con los brazos abiertos en sus filas. Este punto también es muy importante. Tienen un discurso sosegado, completamente complaciente, acogedor, con la banca privada española y la clase empresarial del IBEX 35. Este último, el IBEX 35, los grupos de empresas que forman parte del IBEX 35, le van a estar eternamente agradecidos a Podemos por haber desarticulado las luchas en la calle, que hubieran podido, hubo un momento realmente histórico, una oportunidad realmente histórica de retorcerle el brazo y los puños y el alma al sistema, al capitalismo, al IBEX 35, a la banca privada, tanto española como internacional. Tuvimos una oportunidad histórica y Podemos contribuyó
creando esa imagen falsa de que ellos cambiarían la situación, desaparecerían los desahucios, los parados o tendrían trabajo, o conforme al artículo, creo que es el 41 de la Constitución, recibirían una retribución que les pudiera permitir vivir, en fin, este tipo de cosas. Las pensiones serían pensiones justas, revalorizadas conforme al IPC, se reestudiaría esto de las pensiones, de que haya pensionistas ganando 2.000 y pico euros y pensionistas cobrando 330 euros, que los hay muchas pensionistas de pensiones no contributivas, de pensiones mínimas no contributivas, cobrando 330 euros. En fin, este tipo de cosas y de situaciones, Podemos se presentaba como los que iban a asaltar los cielos, iban a asaltar los cielos. Y estos son los radicales a los que llama, bueno, llama al Gabilondo radical, el PP llama, en fin, estas cosas de la dialéctica taimada, de la falsedad, del cinismo y de la hipocresía de todo profesional asalariado de la política. Porque a mí lo que me deja perplejo es que nadie le escupa en la boca, nadie que tenga delante a un profesional asalariado de la política, le escupa en la boca cuando le hable. Porque es la única respuesta que podemos tener en función de los hechos, en función de los actos, en función de las decisiones sobre nuestras vidas y contra nuestras vidas que están tomando, es la única acción significativa. Está muy cargada de simbolismo, está cargada de mucha energía, que un profesional asalariado de la política te vaya a decir lo que te va fuera a decir y que le escupieras en la boca. Que escupieras en la boca a ese profesional asalariado de la política. Diciéndole, es que yo la mierda, no me salpiques con tu mierda, porque ya nos conocemos. Bien. Entonces, y luego vamos al séptimo discurso antagónico. Tienen un discurso agresivo, ofensivo, Podemos, tiene un discurso agresivo, ofensivo y criminalizador para los activistas políticos que seguimos activos en las calles y en las redes sociales. Pablo Iglesias nos calificó de idiotas, a todos y a todas, nos calificó de idiotas por afirmar y gritar que la lucha está en la calle y no en los parlamentos. En los parlamentos calientan sus culos, se aseguran para sí mismos un estilo y un nivel de vida del que antes carecían y que es el propio de los responsables políticos, de los profesionales asalariados de la política, y además, estos señores de Podemos, estos últimos tiempos, han justificado la violencia y la represión y persecución policial de las acciones de rebelión contra el Estado tirano y fascista. Es decir, ellos simplemente, en esa forma como el sistema se articula a sí mismo, Podemos es una pieza clave. Podemos y Ciudadanos son los que vienen, si todo sigue igual en estas dinámicas, si no destrozamos estas dinámicas, si no detenemos estas dinámicas, si no las paramos, Podemos y Ciudadanos son el PSOE-PP, de la próxima. Esto va a quedar cuajado en la próxima década. PP desaparecerá, PSOE desaparecerá,
por muchos 100 años que lleven, quedarán reducidos a una mínima expresión, es decir, no es que vayan a desaparecer de la faz política, quedarán reducidos a una mínima expresión, puede que acaben desapareciendo. O sea, PSOE corre el mismo camino que la UPyD, ¿eh? Además, vienen mamando las mismas lógicas neoliberales, forman parte de los mismos discursos patrioteros neoliberales, de socialistas y de obreros. Les queda la S y la O, es un partido españolista. El PSOE es el partido españolista. La UPyD desapareció por la influencia, por el asalto bien organizado, bien financiado por capital extranjero, por multinacionales y por el IBEX 35, esos están detrás de Ciudadanos, porque claro, ocultar ya era imposible, salvar PP y PSOE, ¿no? Y son partidos agonizantes que en la próxima década pues van a correr la suerte. PP correrá la suerte que corrió UCD en su tiempo, esa es la suerte que va a correr PP, y la suerte que correrá el PSOE es la de UPyD, quedarán, vete a saber. Y nuevamente tendremos articulado un bipartidismo, el sistema habrá articulado un bipartidismo fuerte, posicionado, coherente con los intereses del sistema, que no son los intereses de la vida humana, de todas y de todos nosotros, no tienen nada que ver. Quedarán perfectamente articulados Podemos y Ciudadanos. Ya está. Y ahí los tendréis para que otros sigan mamando durante otros 40 años. Bueno, ya veremos, ¿no? Porque estamos en un momento de la historia de esto que se llama la civilización humana. Civilización, comillas, civilización, de las sociedades civilizadas, pero vamos a ponerle muchas comillas, muchas comillas alrededor de la expresión civilización. Vamos a dejarla muy entrecomillado. Eso daría para un programa de horas y horas y horas explicar eso qué es eso de la civilización occidental, ¿no? De la que nos sentimos tan orgullosas y tan orgullosos. Bueno, veréis, todos estos líderes de Podemos no son gente de ninguna nueva política. Ellos ya vienen de las viejas políticas, de las viejas prácticas políticas. De hecho, son profesionales, todos, de Pablo Iglesias, la Tania Sánchez, el Íñigo Errejón, Juan Carlos, ¿cómo se llama? Joder, que se marchó a la que le dieron, porque él quería ser libre con relación a la organización jerárquica, nos contaron, está ahí detrás, en la sombra, Juan Carlos Monedero, el monedero de las perras. Esa sí que ha cogido muchas, En el monedero ha cogido muchas perras con esto de la política, porque con esto de la política son gentes que han acumulado un buen capital y patrimonio personal. Entonces, veréis, Ramón Espinar, hace bien poquito, le preguntaron, y él no tenía ninguna contradicción, él no veía ninguna contradicción en el hecho de que, ¿cómo se llama? Amancio Ortega hubiera acumulado la fortuna que ha acumulado, la enorme fortuna que ha acumulado, con el trabajo esclavo de millones de seres humanos, incluso con el trabajo esclavo de niños. Él no veía ninguna contradicción, no tenía nada que criticarle, nada que decir, no había ninguna contradicción en la opinión que a Ramón Espinar le merece
Amancio Ortega, solo eso sí, que pague un poquito más de impuestos, ¿no? Para él que la fortuna de Amancio Ortega proceda de la esclavitud humana, del trabajo en esclavitud humana, del trabajo esclavo de los niños, no le ofrecía, no, para él no tenía ningún conflicto, no le suponía ningún conflicto. Palabras literales suyas, no tengo nada que objetar a que este señor tenga una fortuna, no tengo nada que objetar. Ramón Espinar es el mismo, dado que su padre era un socialdemócrata corrupto, como él, y consiguió una de esas viviendas de protección oficial con la que especuló. Cualquier ser humano normal sabe que acceder a una vivienda le lleva los esfuerzos de toda una vida, que incluso puede perder todo ese esfuerzo en un momento como este, de esta década que llevamos viviendo, que no es una década producida por las políticas españolas, sino que es una planificación global de lo que para las élites económicas y financieras, los bancos privados internacionales, los mercados financieros, lo que para ellos representa el sentido y el significado de la economía, lo que para ellos significa eso. Para nosotros significa otra cosa, ¿vale? Entonces, para este señor, para este Ramón Espinar, especular con una vivienda de protección oficial, una vivienda de la que dejó sin una familia, y este pudo acceder a ella gracias a todos los contactos de su papá corrupto, mafioso, de la mafia criminal organizada, de la organización criminal mafiosa corrupta política llamada PSOE, ¿vale? Porque son todo organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, políticas. Unas llevan el nombre de PSOE, otras llevan el nombre de Ciudadanos, otras llevan el nombre de PP, otras llevan el nombre de PNV, otras llevaban el nombre de Convergencia y Unión. Son todo organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, políticas. Entre ellas nos mangonean a todas nuestras vidas, al servicio de la banca privada internacional y de los mercados financieros de especuladores salvajes. No están en política para servirnos, como dicen, están para servirse a sí mismos, por supuesto, no, quiero decir, estar al servicio de la banca privada internacional y de los mercados financieros tiene recompensas. Ninguna persona con ética y decencia podría permanecer ni un minuto, dentro de esas estructuras criminales que pisotean los derechos humanos, que pisotean nuestros derechos humanos. Entonces, este Ramón Espinar es uno de esos elementos. Tania Sánchez, la que va ahora en las listas por Podemos para la Comunidad de Madrid, esta es la tipa que adjudicaba contratos públicos a su hermano, que trabajaba para el ayuntamiento en el que Tania Sánchez trabajaba como concejala, y no se enteraba. No se enteraba que las empresas a las que les decía que no se enteraba. Hombre, nos chupamos el dedo. ¿Veis?